Mi nombre es María Guadalupe Castorena Esparza, soy bióloga egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pertenezco a una asociación civil que se llama Movimiento Ambiental, desde que empezamos como colectivo hace más de 10 años y ahora el 5 de junio cumplimos 6 de estar constituidos como asociación civil y por ahora soy presidenta y también por ahora soy presidenta del Colegio de Biólogos del Estado de Aguascalientes. Mi nombre es Miguel Romo Reynoso, soy licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública también por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En este momento me encuentro laborando como regidor en el Ayuntamiento de Aguascalientes y me toca presidir la Comisión de Ecología, Parques, Jardines y Panteones. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como estábamos hablando, a nosotros nos interesa, tenemos el contexto, pero nos interesa saber de parte de ustedes que son los locales, quizás cuáles son, si tienen que hacer un orden de prioridad, los 3 o 4 principales conflictos o conflictos potenciales, desafíos que confronta la política y la gestión del agua en el Estado y quizás en el Estado y su relación con estados vecinos, que me imagino también tiene su peso, ¿no? Dios. No sé qué tanto puedo aportar, pero yo recuerdo una profesora de la primaria que yo estaba chiquita y decía que un día el agua se iba a embotellar. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo se va a embotellar el agua? Era para nuestra mente y para nuestro contexto de que tomabas agua de la llave, era algo irrisorio. Y de repente nuestra realidad superó de veras la ficción, ¿no? Entonces, tener ahora la calidad del agua potable, que no se pueda beber, que no puedas tomar o hervirla nada más y poderla consumir como antes, o poner filtros como lo hacían nuestros antepasados, pues se me hace que ya es algo muy difícil de procesar, aunque lo estemos viviendo. Ahora, tener que tener un depósito, una cisterna de agua, porque no te llega todo el día. En la zona centro llega 2-3 horas, y si no tienes un depósito para guardar, la gente está guardando en botes de 30-40 litros para poder solventar lo del día. Entonces ya eso es un super problema, ¿no? Y que en algunos lugares de la ciudad no pueda llegar, pues es también una problemática. Ahora, que se estén dando permisos para que se hagan nuevos fraccionamientos cada vez más lejos y que no tengan la infraestructura necesaria para que les llegue el agua potable, pues es también un super problema, ¿no? Y que si le tienen la infraestructura pero no les llega, pues ¿de qué sirve, no? Entonces yo veo bastante problemática en torno al agua, ¿no? Y ahorita en tiempo de secas en nuestro estado, sin lluvias, pues estamos viviendo una situación ambiental pues bastante compleja. Bien. Bueno, yo iniciaría primero hablando obviamente, pues claro que desde el ámbito que me toca desempeñarme. En Aguascalientes en realidad no hay una política pública en materia hídrica integral ni que tenga indicadores para dar seguimiento a las problemáticas y acciones que se podrían plantear en la misma. Si bien todos pensamos que se está atendiendo, y a lo mejor no sé si sea de utilidad para la entrevista, ahorita que hay época electoral y hay campañas, pues es un tema que siempre ha sido manoseado por temas político-electorales desde la creación de la concesión. Pues a la población los dejan con una visión muy corta de la problemática del agua y se enfocan únicamente al servicio para casa-habitación, consumo urbano, sabiendo que está
el agroindustrial y otros tipos de usos donde se consume incluso más agua. Entonces se pierde la visión de la problemática que hay, porque si bien tenemos mantos acuíferos, pues están sobreexplotados desde hace muchas décadas, y si la solución es decir, te vamos a dar agua permanente al costo que dé, pues bueno, vamos a tener una problemática a futuro de dimensiones que creo que nadie ha podido estudiar y poner de manera técnica o científica sobre el escritorio y sobre papel. Se han analizado traer de una presa que está al norte del estado agua a la ciudad, que también, bueno, eso tiene otras implicaciones, incluso de tener derechos sobre agua de otros estados, como en el caso de Nayarit, pensando a futuro al traerlos acá, como la solución a la posible escasez que habría a futuro, sin tomar medidas y acciones que en la actualidad pudieran al menos minimizar el impacto negativo que estamos generando como sociedad y población. Desgraciadamente, y hablo por todas las administraciones, pero en específico a los días actuales y en la que está, lucraron mucho con decir se va la concesión, se queda, la retiro. Han sido temas más mediáticos y político-electorales, como lo decía, y no se ha generado en realidad un estudio para saber qué va a pasar independientemente de la decisión que vaya a acontecer el día que termine el título de concesión actual, es decir, en 2023, octubre del 2023, qué va a suceder. Porque al final de cuentas no la han retirado, lo único que han hecho es mediáticamente una declaración unipersonal de quien preside el ayuntamiento, de que no se le va a renovar. Claro que para cuando sea el momento de que termine la vigencia de la concesión, pues ya no estará esa persona en el cargo y habrá que ver qué sucede, aunque se le contestó de manera oficial, pero no conforme a lo que dice el título, porque el título menciona que tendrá, una vez que lo solicite, la concesionaria tendrán 180 días el ayuntamiento para hacer los estudios técnicos financieros y poder dar una respuesta, y en caso de que pasaran los 180 días no hubiera respuesta, se tomaría como una negativa. Entonces es curioso que al siguiente día hábil saliera mediáticamente a dar una respuesta diciendo un no contundente, pero no tenemos la solución, es decir, lo van a remunicipalizar, va a ser mixto. Se creará un nuevo título de concesión donde se le otorguen más facultades legales y jurídicas a un organismo que es descentralizado, en este caso que es la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado. Se abrirá para que otras empresas puedan concursar, se renovará bajo otros criterios. ¿Y qué medidas? Es decir, si no hay una política pública, ¿qué medidas se van a tomar para que, bueno, este es el caso de la prestación de servicio domiciliado, se mejore el tema de infraestructura? Tenemos muchas fugas, no se cumple con el estándar que se pide mínimo de eficiencia, no se sobreexplote, se genere con calidad, se eviten los tandeos como se conocen actualmente. Y algo que está sucediendo que es muy triste, si bien con la concesionaria se eficientó, se generó una cultura también de no derrochar el agua porque ya empezó a costar, y se llegó a una cobertura mayor, pero hay comunidades rurales que en definitiva están sin el vital líquido, y como se estaba llevando era a través de pipas, y tenían sus cisternas o recipientes colectores para que la gente pudiera hacerse del agua, pero ahora definitivamente la autoridad no está cumpliendo con eso. Entonces yo lo vería es falta de políticas públicas, no hay indicadores, seguimientos, no hay objetivos ni en materia ambiental, ni financiera, ni social, ni jurídica, y todo ha terminado en una lucha en el ámbito político, electoral y mediático, y la parte responsable de la autoridad se está dejando a un lado. Todo el mundo parece lucrar con ese tema. Y por otro lado, que no se ha generado gobernanza, es decir, se supone que tenemos un organismo descentralizado que se llama Comisión Ciudadana, pero lo que menos tiene es ciudadana. Sí se invitan a gente de la sociedad civil organizada, llámese colegios o cámaras, pero a la hora de sentarse no hay un ejercicio pleno, porque también, repito, no hay objetivos, metas, indicadores. Entonces más bien es la lucha por el presupuesto, qué obra se va sin ninguna, además no hay transparencia, no incumplen con la normatividad
local en transparencia, y no se están planeando metas en el manejo del recurso hídrico a plazos y a una visión a futuro. Entonces, creo que Aguascalientes está bajo un riesgo mientras se siga manejando de esa manera. En Aguascalientes tenemos la ventaja que hay muchos estudios, o sea, se puede acceder a muchos estudios. Hay gente que conoce del tema en instituciones académicas, incluso fuera de Aguascalientes, que ha sido gente que ha venido a estudiarlo, incluso gente que fue o que habitó aquí, ha tenido que emigrar, pero están en la academia, llámese en Flaxo, en la Universidad de Guanajuato, el CIDE. Hay gente que tiene conocimiento y no se le ha tomado en cuenta para que se genere esos esquemas, esas políticas públicas, porque también lo que vemos es que pasa mucho en México y seguramente en otros países, quienes asumen los cargos de toma de decisión o que van a tomar las decisiones en esta materia no son técnicos, no conocen de la materia, llegan por compromisos políticos, entonces se toman las decisiones conforme a la agenda política y no a la agenda del agua. Y sin duda, pues bueno, si la autoridad no cumple con su parte, difícilmente a lo mejor la población va a entender la dimensión de la problemática, y como se pone siempre el tema económico por encima del ambiental, pues yo quiero un fraccionamiento, cumplen con la normatividad, se les autoriza independientemente del impacto que pueda tener, la zona que puede tener. Entonces yo veo ahí los riesgos más en la falta de profesionalización del ejercicio de gobierno. Usted menciona algo que es importante y no sé si tendrá que ver, aunque a mí me picó uno en León y me imagino que aquí andan también. Nosotros hemos aprendido que cuando la gente tiene que guardar el agua en sus casas, una cuestión que se afecta también es la salud pública, ¿no? Por varias razones. ¿Han detectado algunas de esas cuestiones? ¿Es una proporción importante de la población la que tiene que guardar agua por el tandeo? Sí, es una proporción importante. Ha habido campañas precisamente de salud pública para que si guardas agua, se tape, que no dure mucho, etcétera, por los mosquitos que pudieran ser vectores para alguna enfermedad. Sí ha habido bastante en los medios de comunicación, cosa que no sucede incluso donde es frecuente, que son lugares más tropicales, según me dicen las personas que vienen. O sea, nosotros no escuchamos esas advertencias. Entonces, dentro de la salud pública creo que... ¿Pero las advertencias surgieron de algún problema? ¿Empezó a haber algún tipo de...? Sí, hubo hace un par de años, ¿verdad? Algunos casos de... ahora no recuerdo. ¿Dengue? De dengue, ajá. Y... no se me acuerdo. Chikungunya. Sí. Zika no. No recuerdo si hubo, pero no sé si... pero a partir de... no fueron tantos casos como por ejemplo en Guadalajara, no fueron tantos casos, pero de ahí sí surgió la emergencia mediática, de ese brote anterior y para acá no se ha escuchado. Y el tema de las movilizaciones sociales, ustedes están más vinculados con las movilizaciones sociales en su caso. ¿Existen movilizaciones sociales en torno a los temas del agua que tengan una mínima magnitud, digamos, que sean visibles, que tengan alguna influencia, o son puntuales? Son puntuales. Creo que a finales del año pasado hubo un encuentro por la defensa del agua y el territorio, donde nosotros intervenimos porque por parte de las dos asociaciones defendemos un lugar que se llama Bosque de los Cobos, como un lugar que es importante precisamente para el agua. Buenos días. Mi nombre es Humberto Tenorio Izazaga. Soy el director de la organización no gubernamental Conciencia Ecológica de Aguascalientes, la organización más vieja en el estado que empezó a atender los problemas ambientales. A la fecha tenemos muchos temas que estamos manejando sobre el medio ambiente, pero desde luego dentro de los más importantes están los residuos sólidos urbanos,
el helado, indiscutiblemente, la desaparición de especies y el crecimiento de la ciudad pues, tan desbordado como lo tenemos. Eso es lo fundamental. Hay otros temas que sin lugar a dudas están causando también problemas, como el de la movilidad, que la ciudad ya tiene problemas serios de contaminación del aire por esa causa. Muy bien. Aquí vamos a estar charlando sobre todo el tema del agua, pero obviamente hasta el agua está conectada en gran medida con muchos de esos otros temas también, ¿no? Habíamos estado hablando un poco de los grandes desafíos que enfrenta la ciudad en torno a la política y la gestión del agua, y también las perspectivas que se ven para la ciudad, también incluyendo los cambios políticos que ha habido a nivel nacional, por ejemplo, el nuevo escenario político, cómo se supone que puede impactar o no, y obviamente el hecho de que en poco tiempo habrá una renovación o no de un contrato del concesionario del servicio público. Y ese tema también se instala en una coyuntura electoral bastante significativa. Entonces, bueno, todos estos temas son de alta relevancia y al mismo tiempo estábamos discutiendo que a veces esto se ha politizado y mediatizado, quizás en exceso en relación a las cosas más concretas que son, bueno, cómo se resuelven los problemas de la gente, ¿no? Hasta ahí habíamos estado llegando y de alguna manera quizás usted quiera agregar algo en función de estas últimas cosas que he dicho, porque ya las habíamos tratado. Ya las habían tratado. Bueno, yo tengo memoria de esos problemas del agua, pues desde antes de iniciar con la organización en el 92. Iniciamos la organización y antes teníamos problemas serios. Y esos problemas se referían en parte al abatimiento de los mantos freáticos. Todo el manto que cubre prácticamente la ciudad de norte, pues no solo la ciudad, más allá, el estado que es de donde nos surtimos, del subsuelo, no tenemos ríos caudalosos, tenemos un pobre río desplegado, que es la parte fundamental de la cuenca, el río San Pedro, pero de ahí pues no hay agua. Y nos mantenemos de las extracciones, pero resulta que no tenemos a ciencia cierta cuánto nos queda allá abajo. Sabemos que está ya acabándose, pero no sabemos cuánto. Se calcula que extraemos mucho más de lo que se infiltra. Ha habido en algunos gobiernos, el gobierno inmediatamente anterior, el gobierno estatal, que pensó en hacer pozos para infiltrar el agua, pero para eso se necesitaban plantas de tratamiento de cuarto nivel, o sea que iba a salir el agua y yo me la podía tomar. Entonces no tenía sentido invertir tan fuerte para volver a meterla al subsuelo. No funcionó, pero los problemas van increciendo. La demanda sigue muy fuerte aquí en la ciudad, sobre todo, y no la hemos podido resolver. Eso marginalmente a que aquí hay una concesión con una empresa particular desde hace años que no ha dejado satisfechos a los usuarios, a todos nosotros, los habitantes de la ciudad. Acabo de entrar aquí a este recinto y en la parte baja, toda esa cola y todos los que están ahí sentados son usuarios que o van a pagar o van a reclamar problemas de las cuentas que llegan muy altas, una serie de problemas de esa naturaleza, y todo es del agua. Nosotros ya tuvimos un encuentro con Veolia, que es la empresa que está ahorita atendiendo el agua, y nos mostraron un panorama muy optimista.
pero que no en la práctica no ha resultado tal. Vamos a tener una cita en el mes próximo para que nos expliquen verdaderamente qué están haciendo y cómo lo están haciendo, porque lo que nosotros detectamos a nivel de calle es que no están dando el servicio esperado. Esto también tiene problemas, pues es un problema político importante, porque a nivel de municipio, pues no ha habido, como dijera yo, responsabilidad y consecuencia por parte de otras administraciones y tal vez la que actualmente está la candidata, sí, de nuevo a la presidencia, la señorita Tere Jiménez. Nosotros creemos que se tiene que enfrentar porque es vital, no tenemos para dónde hacerlos. Y subyacen muchos problemas de naturaleza técnica. Hay desperdicios muy grandes, no todos achacables a los usuarios, sino a las redes de abastecimiento que no están con el mantenimiento y la inversión que seguramente se tiene que hacer constante y permanente, de forma continua, para atender el problema del agua. Ahí también tenemos problemas de las aguas residuales, porque hay plantas de tratamiento que administra el municipio y que unas están trabajando y a veces otras se paran, por problemas de mantenimiento, porque suelen hacer mantenimiento correctivo y no mantenimiento predictivo. Tratan de solucionarlo cuando el motor de los airadores truena, pero no tienen uno para sustituirlo. Y eso ha sido el mal de siempre. Esto a veces ha repercutido a tal grado, por ejemplo, cuando se viene la temporada de aves migratorias, México ha asignado tratados de protección a las aves migratorias y pues ¿qué pasa? Llegan a las presas donde el agua no está siendo tratada, como cruda está, y es una nata y ahí andan. Nosotros ya recuerdo que tuvimos problemas por botulismo que atacó a esas aves y que pues ahí veían ustedes cómo temblaban y se morían así de verlas, ¿no? Fue un problema que fue tratado ya hace tiempo en la presa del Niágara, que es la presa que recibe todas las aguas residuales del estado. Imagínense qué condiciones tenía, ¿no? Y ahí muriéndose las aves. Y eso fue acallado, Sotoboche. Hasta la universidad colaboró a sepultarlas ahí rápido. Bueno. Okay. Mi nombre es Gerardo Tenorio López. De formación a nivel licenciatura tengo la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Tengo una maestría en Desarrollo Rural por la Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, y tengo un diplomado en Manejo Forestal y Sostenible por el gobierno de Renania-Palatinado. Y participo actualmente en un proyecto que se llama Cuenta Árboles. La idea es hacer un censo de los árboles, tanto nativos como exóticos, del estado de Aguascalientes. Específicamente en el caso del estado de Aguascalientes, hace un momento mencionabas que comparativamente somos un estado bien organizado. Yo creo que eso se ha perdido y esta vocación inducida de estado industrial precisamente ha venido a impactar nuestros mantos freáticos y hacer un detonante para que el problema del agua pues, se agudice. Urbanísticamente también el estado pues, ha sufrido algunos cambios contrarios a planes de desarrollo urbano que dejaron de respetarse o que sencillamente fueron omisos, y a partir de eso es que empezamos a tener ya estos cortes de agua en zonas donde normalmente no lo teníamos, y erróneamente la política de desarrollo, la política de crecimiento pues ha ido precisamente encauzada a más industria, a menos flora, a menos vegetación y a más desarrollos, sobre todo en este ámbito industrial.
como primer apartado lo pondría así en bloque. Yo me gustaría continuar. Yo creo que hay actividades, bueno, yo pensaría más de forma activista. Ay, disculpen. Bueno, una parte que hemos comentado antes de entrar al activismo en el Colegio de Biólogos como nivel profesional es la defensa de las áreas naturales protegidas, específicamente la Sierra Fría, que ha tenido mucho descuido en todos los años, desde antes y después de que se denominara área natural protegida. El plan de manejo entró hace muy poco, cuando fue de las primeras áreas naturales, bueno, fue la primera en Aguascalientes, y es una zona de recarga de agua. Es para nosotros nuestra principal zona de recarga. Y creemos desde el colegio que hay que ponerlo en la mesa, que hay que hacer algún encuentro donde podamos preguntarles a las autoridades qué es lo que están haciendo, qué es lo que nos van a prometer y a realizar en este sentido, ¿no? Esta es nuestra principal preocupación dentro del colegio. Ahora, como activista, como asociación de movimiento ambiental, yo creo que hay cosas que en Aguascalientes no deberían de existir por bien del agua y de tenerla para sus habitantes, humanos y no humanos, ¿sí? Que es, creo que no deberíamos de tener campos de golf, por ejemplo. Creo que no debería de haber ganadería. Creo que no deberíamos de ser una cuenca lechera. Creo que no deberíamos de tener más industria, como dijo Gerardo. Tampoco no creo que debamos de tener más zonas de habitación. Si ustedes checan, hay demasiada desocupación, y la desocupación no solamente lleva a que no se debe de hacer más zonas habitacionales, sino al vandalismo. Y pues creo que deberíamos tener más áreas naturales protegidas por el contrario, y que las plantas de tratamiento de agua fueran de nueva tecnología, porque ninguna funciona al 100%, creo que ni a un 40%, yo creo. Y pues de manera personal yo creo que también podemos hacer muchas acciones, como cuando nos quejamos de que falta agua, yo creo que deberíamos de pensar en que no deberíamos de consumir tantas cosas, ¿verdad? Que todas van a necesitar agua en algún momento de su proceso. Y bueno, el consumismo a nivel de cosas y de alimento. Y ya. Bueno, ya se mencionaron varias cosas, digo, nada lo que mencioné en mi primera participación, obviamente si no se cumple, porque ya hay normatividad, en el caso, por ejemplo, las plantas de tratamiento no están cumpliendo con sus objetivos, y si no se cumplen planes de desarrollo urbano, pero con esa visión de cuidado de los recursos naturales, en específico el agua, difícilmente vamos a tener ese recurso por mucho tiempo, al menos en las cantidades que requerimos para sobrevivir. Pero tocando un poco el tema ya del problema social o de democratizar el acceso al agua, voy a tomar el ejemplo del caso del campo de Iguala. En Aguascalientes, las figuras que se crearon para autorizar desarrollos inmobiliarios del uso que quieran, habitacional, industrial, comercial, claro, pues muchas veces por extensiones o algo, se pueden quedar con el pozo, es decir, siempre les piden derechos de agua que garanticen el abasto para los que van a estar habitando o las oficinas que van a estar operando. Pero por ejemplo, los casos que son condominios, porque es habitacional, con el campo de golf, pues el negocio es nuestro, ya era nuestro, entonces nosotros lo operamos explotando. Tienen la cantidad de derechos autorizados para explotar o extraer cierto número de metros cúbicos al año, pero ¿a qué costo? Es decir, mientras hay gente en el oriente que está pagando la cuota mínima sin tener el agua de manera permanente como ellos están teniendo un costo por metro cúbico muy inferior a esa zona habitacional, y lo utilizan incluso para el riego de áreas verdes. Claro, a lo mejor no todos los casos son igual, porque también hay unos que han generado plantas de tratamiento
muy eficientes. Al ser iniciativa privada, que a ellos también les pega el estar extrayendo, no, pues tienen maneras de reutilizar ese recurso hídrico, pero sí hay ahí una desigualdad, pues el acceso, tanto en costo como la facilidad de tenerlo, es muy diferente, porque ahí sí privatizaron la extracción, aunque pagan por los derechos anuales a la Conagua, ya se autorizó el condominio, tienen esa zona, entonces ellos pueden explotar o hacer uso de ese pozo, a diferencia de los otros que van a seguir con su medidor y la diferencia es lo mismo. Pero eso, digamos, como ejemplo del tema de desigualdad en el acceso, porque también cuando es industrial, y ustedes no me dejarán mentir, cuando escuchan que las industrias se están quejando por los tandeos o no tienen acceso al agua. Entonces, pareciera que donde menos pagan, o sea, puntualidad en el pago, es donde más batallan. Son temas a analizar, porque sí, o sea, parece que el acceso es diferente. Hace rato también mencionaba las comunidades rurales. Pues bueno, si se lo llevan en pipas, si no hay medidores, no se los cobran, porque pueden pasar semanas sin que le lleven una pipa de agua para una comunidad, a lo mejor de 20 casas, ¿verdad? Pero el acceso no es justo e igualitario para todos los ciudadanos que tienen los mismos derechos que cualquier otra persona que habite el municipio. Y pues bueno, de democratizarlo, creo que en Aguascalientes no se ha dado. Si bien se dio la concesión en su momento, habrá muchas razones para justificarla, otras que no. El tema social, todo el mundo diría, ¿por qué un recurso que nos pertenece a todos se está concesionando para que me lo cobren? Pero también en ese momento el municipio estaba en una situación financiera que era imposible poder continuar prestando el servicio. Había mucho desperdicio del agua, la gente, los coches a manguerazos, dejaba abierto, todo. O sea, también vino a traer ciertas situaciones donde la gente tomó un poquito más de conciencia al tener un costo. Y bueno, repito, el tema financiero para el municipio, el de generar nueva infraestructura y mantenerla, ya estaba fuera de cualquier situación que pudiera subsanarse. El problema es de que tanto la autoridad, o sea, en días actuales, a través de este organismo descentralizado y la concesionaria, llegan muy tarde el día de hoy a cumplir ambos sus responsabilidades. Ni la concesionaria ha cumplido con todo lo que marca el título, ni que ha sido lo eficiente. ¿Por qué? Porque tiene un mercado cautivo, que de todas maneras en su momento, cuando se permitieron los cortes, pues bueno, pues hay un tipo de situación donde la gente se siente amenazada, y la autoridad no ha hecho su parte de ser vigilante ni exigirle. Es más, el título menciona que las plantas de tratamiento las debería de estar operando la concesionaria y no opera ninguna. Entonces ahí ya hay incumplimientos al título, pero, o inversión en infraestructura, pero también viene, volvemos, la parte político-electoral y la social. Se han creado fondos de asistencialismo, donde decir, toda la gente que venga se le da un descuento y pues luego ya se netea con la concesionaria y normalmente se exceden, y vienen los temas político-electorales y es un yo te ayudo, tú me ayudas, cómo funciona a lo mejor el esquema político en México, ya clientelar. Entonces tienen líderes en todas las colonias, secciones, que a su vez con manzanas, entonces tú me traes los recibos, tú me generas esa estructura político-electoral, yo te doy los descuentos. Entonces van con la concesionaria a decir, oye, pues te excediste lo de que es el fondo, entonces yo no invierto, o no te regreso la participación de las utilidades que le toca al municipio, y se ha generado un círculo vicioso que no ha aportado nada a ser eficientes, claros y mucho menos transparentes. Si queremos generar gobernanza, creo yo que debería de iniciar desde juntar un grupo de expertos en la materia que generen, obviamente, habrá que generar consultas públicas, foros, seminarios, pero que el municipio tenga esa responsabilidad de otorgarle recursos para que inicie a hacer los estudios pertinentes y que se determine, si bien no podrán tomar por facultades jurídicas la decisión, pero que le presente a la autoridad, al ayuntamiento, es decir, estas son las alternativas con sus ventajas, sus desventajas,
y ahora sí generen el debate, el posicionamiento para determinar qué se va a hacer en el momento que se acabe la concesión. Ahorita todo el mundo quiere manosear el tema diciendo pues yo retiro la concesión a los tantos días o meses de que entre, ya lo hemos escuchado muchas veces. Si está la figura legal, a mí me preocupa, porque si lograran quitarla, nadie sabe cómo lo va a operar al día siguiente. Definitivamente el municipio no tiene ni la capacidad financiera, ni la jurídica para atender todo lo que va a haber, ni la humana, porque obviamente para operar una concesión requieres mucho personal, ni tendrá el recurso para el tema de infraestructura ni el técnico. Creo que si no se hace de manera responsable ese análisis con gente especializada en el tema, que conocen el tema, que podría estar incluso monitoreando, no se monitorea al día el abatimiento de los mantos, ni qué está sucediendo con la infraestructura, dónde están las mayores fugas, cuál es la edad de cada infraestructura en cada zona, y que nos dieran las alternativas de cómo sí es viable. Repito, no quisiera yo decir ahorita si fuera remunicipalizarlo, mixto, que fuera estatal y ya controlar al de todos los municipios, porque Aguascalientes es ordenado también por su tamaño. Si fuera un organismo descentralizado, gubernamental, el que lo operara, como en el caso de León, pero que se permitiera el desarrollo profesional y técnico de las personas ahí, con una junta de gobierno que tuviera una permanencia más allá de las administraciones y del vaivén político, bueno, que nos lo pusieran en la mesa y se tomara la decisión, pero también generando gobernanza, es decir, participando a la sociedad, participando con la academia, con las cámaras, que fue una decisión lo más consensada posible para que la ciudad de Aguascalientes, uno, dejen de ponerlo como un elemento de lucro político y que sea un elemento donde la ciudadanía dice, pues estamos de acuerdo, va para allá, y esa es la visión que queremos, ese es el futuro que queremos para los que habitamos ahorita y las futuras generaciones, pero tendrá que ser con un sustento, y repito, en todas las arísticas: social, jurídica, ambiental, social, tarifaria, financiera, y no por la cuestión de la efervescencia política, porque también los políticos hemos tenido la culpa, o las administraciones han tenido la culpa, porque con tal de posicionar atacan a la concesionaria o dicen que todo está mal, cuando en realidad está mal, hay un malestar, pero no están siendo responsables a decir está mal, pero esta es la solución o así lo vamos a resolver. Simple y sencillamente no se va más allá del tema mediático, y ese creo que es el tema que nos está generando una cuestión democrática y de gobernanza como debiera construirse, pensando a futuro, con la responsabilidad de quien está tomando las decisiones. Precisamente hablo general, y fue una propuesta que se hizo, un consejo de expertos que trabajaba de la mano, o sea, la municipalización o remunicipalización podría ser viable, claro, si se estudia, volvemos, legal, financiero, social, pero hay tema también aquí que hay que decir, lo cultural. Antes de la concesión, el problema es que la gente no pagaba el agua y no sucedía nada. Y como se ha lucrado con este esquema de descuentos, en el momento que se remunicipalice, dice la ciudadanía, yo no pago, el municipio no me va a cortar. Aquí hay una cultura, y más en esta administración, por ejemplo, podrás tener adeudos de predial, podrás tener adeudos de muchos derechos, te podrán notificar, pero nunca hacen el procedimiento legal para hacer el cobro. Entonces, si no revertimos esa cultura y se empieza a hacer, nadie quiere asumir ese costo político, entonces también tendríamos que ponerle el aspecto cultural. Yo no más quisiera agregar eso. Yo en ese sentido quisiera escuchar sus comentarios sobre cuál es la relación de la sociedad de Aguascalientes con el agua. Usted ya mencionó varias cosas, dice antes se desperdiciaba mucho. ¿Cómo es la relación de la sociedad de Aguascalientes con el agua en el sentido de si la valoran, si se ha tomado mayor conciencia o no? Se abrieron, cuando se descentraliza el servicio, se abrieron espacios que presuntamente eran para la participación ciudadana en los comités de Cuenca, en los consejos de Cuenca, también en los comités posteriormente. ¿Se han aprovechado o no? ¿Y cuál sería, según su perspectiva, la manera de fomentar o estimular ese involucramiento o ese interés? Porque a lo mejor se crearon los espacios de participación, pero interés quizás no hay mucho.
o a lo mejor sí. Quisiera saber qué me pueden comentar al respecto. Bueno, yo creo que aquí nosotros hemos repetido en múltiples ocasiones que los problemas como el agua y muchos otros problemas ambientales tenemos que enfrentarlos con educación. Y eso ha faltado. Claro que nosotros como organizaciones civiles no tenemos ni la cobertura ni los recursos para enfrentar ese problema. Y queremos que, por ejemplo, en el caso municipio de Aguascalientes lo enfrente, porque si es factible cambiar actitudes, si antes hacemos un plano de la importancia capital del agua para la vida misma, ¿no? Muchas personas, ciudadanos comunes y corrientes, a veces no ven más allá de todo lo que supone el tener todos los días agua corriente ahí en tu casa, ¿verdad? Y eso pierden el valor, ¿no? La tienen estos problemas de que pagan o les descuenten, lo que sea, pero de momento, cuando les resuelve, ya no lo vuelven a tocar, ¿no? Y este es un punto clave, fundamental, porque aquí, bueno, en la ciudad, en el municipio de Aguascalientes, pero tenemos otros municipios que no se comparan, pero en nada al municipio de Aguascalientes, ni en recursos, ni en población, ni en conocimiento, ni en infraestructura, nada. El municipio de Aguascalientes podría ser un estado solito y tiene todo, pero allá nomás pasen y es tierra de cultivo, ¿no? Y tienen unos recursos que, vean, aquí tenemos el salón de cabildo, van a municipios, es un salón como de este tamaño y allá hay un escritorio acabado ya maltrecho, ese es el salón del cabildo. Y pues con eso basta para que vean todos los recursos con los que cuentan, que son pequeños, ¿no? En fin, a lo que quiero en parte también referirme es que aquí es muy importante la presencia del gobierno del Estado, pero vital, porque tiene que conjuntar toda la problemática de todos los municipios y trabajar con este gobierno del municipio de Aguascalientes. Lo digo que es fundamental, porque en este momento yo acabo de estar en una presentación de un programa de movilidad al que fui invitado por el gobierno del estado y solo hablaron de camiones. Y pregunté, bueno, ¿y ya trabajaron esto con el municipio? Ellos están haciendo un trabajo en el territorio del municipio y el municipio como gobierno no ha participado. No han sabido hacer clic o no han tenido, como dijera yo, la voluntad política para ingresar a todos los actores. En este caso, pues qué más que el gobierno del municipio. Dice, con esta visión, pues no se puede avanzar. Cuando se estuvo haciendo el ordenamiento ecológico del territorio, el municipio de Aguascalientes invirtió recursos humanos y económicos para tener su ordenamiento. Y los otros municipios pobres, no. ¿Quién tiene la responsabilidad? Pues el gobierno del estado para conjuntar eso y apoyarlos. ¿Cuándo vamos a tener en todo Aguascalientes un ordenamiento del territorio bien tramado y totalmente consensado y autorizado? Si no se dan estas acciones desde allá, desde el gobierno del estado, con todos los municipios. Y claro, el problema del agua es un problema de todo el estado, que aquí es mayúsculo en el municipio de Aguascalientes, pero por ejemplo, ahorita decía Lupita Castorena, allá de la Sierra Fría, la Sierra Fría está sentada en otros municipios del estado. Y claro, es una fuente
de reabastecimiento del acuífero de Aguascalientes. Ha habido ahí una serie de trabajos, a veces afortunados y otros desafortunados, pero se ha cambiado, por ejemplo, la presa Calles, no podemos tomar agua de ahí para el consumo humano. Únicamente la presa Calles debe de ser para riego. Se hizo una infraestructura para ya no llevarla a cielo abierto el agua a los lugares de consumo, a las parcelas, vamos, a los campos, y que ha funcionado. Ahora se está pensando y nos están proponiendo aquí en la ciudad traer agua de la presa Calles hasta acá. Desde luego, pues va a necesitar un tratamiento, porque de alguna forma, así que la toma y me la beba, no creo que esté todavía bien. Claro, es un agua que puede ser aprovechada, pero ahí se está jugando con equilibrios, porque Aguascalientes, como en muchos otros lugares del país, sufre sequías intensas, temporadas de sequía en que la presa Calles, la primera presa del primer distrito de riego en este país, nunca se ha llenado hasta el borde, nunca. Entonces, cualquier otro cambio, sobre todo ahorita con el cambio climático, pues podemos tener una sequía, y si dependemos de eso, ¿cómo lo vamos a solucionar? O sea, lo que quiero destacar es que tenemos otros factores que hay que integrar, factores naturales, el factor del famoso desarrollo, que queremos un desarrollo lineal, donde pues es como la Tierra, somos finitos, ¿cómo vamos a tener un desarrollo lineal como el que nos planteamos? Y aquí no se habla, y aquí lo acaba de tocar también Lupita, ¿qué empresas estamos trayendo? ¿Ustedes creen que Nissan no gasta agua para hacer carros? Sí, gastaba hace años, cuando llegó, 27,000 litros por unidad. ¿De qué estás hablando, no? Trabajamos para que los redujeran, pero siguen gastando. Ahorita han de estar aproximadamente, dependiendo del modelo que estén armando, va a estar en 7,000, entre 5 y 7,000 litros. ¿Sí? Entonces, claro, sí la trabajan, etcétera, pero a donde quiero llegar es qué tipo de empresas estamos trayendo a un lugar donde no tenemos agua. O sea, como en Zacatecas, que tienen ahí una cervecera, cosas de esas. Esto es la visión que está haciendo falta desde el poder, ¿verdad? Desde el gobierno del Estado. A ver, ¿a quién invitas? Como dijo también Lupita, ¿por qué somos cuenca lechera? La alfalfa necesita láminas y láminas de riego de agua. Pues que le cambiemos a las vaquitas ahora por otro tipo de alimentos, ¿verdad? Que es factible. Pero aquí se necesita una labor que yo creo que tiene que ser emprendida por el gobierno en turno para hacer consensos y llegar a soluciones sustentables, soluciones que verdaderamente amarren, ¿no? Ahorita estaba escuchando que a cualquier cosa le dicen ecológico. Ah, en autobús son ecológicos. A ver, ¿qué es ecológico, señorita? Dígame qué es ecológico. La periodista, el funcionario, hasta el manejo de los términos y las palabras está desvirtuado, pero bueno, en fin, en eso ahí lo dejamos. ¿Algún comentario que usted tenga? Les preguntaba sobre la relación de la sociedad de Aguascalientes con el agua y cómo motivar el interés o la participación de la ciudadanía en temas de agua. Lo que pasa es que creo que la ciudadanía, la mayoría estamos preocupados por el costo, ¿no? El costo y la falta de agua. Entonces, si tú ves todas las colas es precisamente porque háganme el favor de bajarme un poquito mi deuda, ¿no? Y por dejarme un poquito más de agua. O sea, creo que no podemos pensar un poquito más allá del agua
cuando tenemos necesidades básicas que no estamos cumpliendo, ¿no? No tengo para pagar, pero además no tengo el agua. Entonces... Pero los espacios ciudadanos o de participación ciudadana que se abrieron según en el momento de la descentralización, participación ciudadana en Consejo de Cuenca, en comités, ¿se ha dado o no esa participación? ¿Se han aprovechado? Pues a nivel de ciudadanía, muy pocos. Conocemos al ingeniero Blanco, que es el representante de Cotas, y creo que trabaja más bien con la gente de nivel rural. Ajá. Pero ahorita están sus oficinas en Cedral, entonces es un poco extraño que una cuestión ciudadana esté en un lugar, no sé. Yo tendría una última pregunta acerca de la regulación, porque es un tema que se ha tocado poco o se ha estudiado poco por parte de los académicos, no hay mucho estudio, no hay mucha exploración sobre la regulación. ¿Consideran que la regulación en términos de el marco legal que rodea los temas del agua es suficiente o no lo es? ¿Qué se tendría que mejorar o cambiar en esa regulación? Solamente recuerdo el ordenamiento territorial y pues ahí se estuvo viendo según la vocación del terreno. Ajá. Pero creo que no hay visión precisamente de los temas que yo les planteaba, ¿no? O sea, este lugar es para ganadería y se me hace así como que deberían de pensar más bien en el agua antes de que, aunque se diga que este lugar ha sido tradicionalmente para los cultivos, se debería pensar un poco más allá sobre lo que tradicionalmente se tiene. El Estado en temas de agua, tanto la ley estatal como otros instrumentos que se relacionen con el agua, ¿es suficiente o se tendría que modificar y en qué sentido? Bueno, obviamente está la normatividad federal. El Estado tiene una ley específica para la materia que incluso regula algo el tema del título de concesión. A nivel municipal, repito, no hay más que el título de concesión y el reglamento que puede haber de la Comisión Ciudadana de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Bueno, obviamente desde el municipio, desde el ayuntamiento no nos toca legislar, no hacemos leyes, nos toca hacer la parte normativa o reglamentaria. Nada más como contexto, antes existía el Instituto Estatal del Agua, el INAGUA, y generaba mucha confusión, pareciera que regulaban ciertas plantas de tratamiento. Participó también el Estado en el tema de la concesión, con la normatividad que estaba en su momento, y bueno, ahora la desaparecieron. Es una dirección general de una nueva secretaría que esta administración, al hacer cambios a su ley de la administración, la ley orgánica de la administración pública estatal, pues cambió y se perdieron muchas cosas ahí. O sea, falta adecuarla a la realidad, pero insisto, con una visión de una política pública, o sea, una política hídrica a futuro en todo el estado, para todos los usos del agua y cómo podemos conservarla. Si bien decía, y lo mencioné yo también en mi primera participación, hay planes para traerla de la presa Calles, hay planes para traerla desde Nayarit, pero simple y sencillamente la visión de decir, pues, si hay sobreexplotación nos vamos a quedar, ¿de dónde la voy a traer? Creo que debería de ser una política pública integral, social, que se cree o que emane desde un proceso democrático transparente, o sea, quitar opacidad, porque si no se da la información a la ciudadanía, más que la que queremos que ellos conozcan, pues no estamos generando gobernanza ahí. Entonces, sí falta mucho desde la legislación, creo que sería el tema base para poder construir el futuro. Pero insisto, si no tenemos el conocimiento técnico y científico de la problemática del agua que tenemos, pues van a ser leyes de escritorio que luego van a terminar en letra muerta, o que a la hora de aplicar nos vamos a dar cuenta que no son ni leyes que puedan ser operativas o que operen, ni que vengan a resolver la problemática, y lo único es que o son para sancionar o para normar, pero sin buscar resolver la problemática del agua que se va a venir si continuamos con esa tendencia. Y a propósito de tendencias, ¿qué escenarios ven hacia futuro? Que
¿Son optimistas respecto a que se puedan atender mejor los problemas del agua? ¿Van a empeorar? ¿Se va a mantener una situación de inercia tal como está? Yo diría que estando frente a gente que está convencida de la lucha en el tema ambiental y que además son activos socialmente hablando y obviamente también en las esferas públicas donde tienen que presentarse, y ligándolo a una pregunta que no me tocó contestar, pues obviamente sí la gente sabe que escasea el agua, lo ven como un bien preciado y más cuando no le sale de la llave, porque si bien ese es uno de los beneficios que fue la concesión, llegó a un alcance mayor y se acostumbraron a tenerla, ¿verdad? Bajo un costo. Pero se termina ahí. Es decir, la gente ve la problemática o se molesta cuando no le llega el agua, pero no se ha socializado de manera adecuada decir, oye, tenemos décadas con mantos sobreexplotados, o sea, va a llegar un momento de abatimiento. Tal es el caso que los pozos están perforando a profundidades que antes no se veían. Y si lo empatamos a lo que han mencionado ellos, temas de deforestación, de cambiar usos o áreas verdes, que son áreas que siempre habían estado catalogados en los usos de suelo, tanto en el ordenamiento ecológico que ya se cuenta en el municipio desde la administración pasada a la actual, pero usos de suelos que venían en los planes de desarrollo de hace décadas, que eran áreas de conservación e infiltración de agua por eso, y los estás desapareciendo por intereses económicos. Si no lo socializamos, va a venir un problema donde el agua va a ser más cara, obviamente van a venir injusticias sociales, porque el que tenga más recursos tendrá la forma de conseguir los medios para hacerse de agua, y esas diferencias van a venir a traer problemas sociales, políticas y de otra índole. Incluso ese desarrollo industrial que tanto promueven, pues no se va a poder dar porque la gente va a tener que emigrar a otros lados. Entonces, creo que la visión de Aguascalientes no le ha dado la importancia al recurso hídrico. Para mí, o sea, una frase que es sin agua no hay futuro, y eso aplica para toda sociedad. Entonces, si no lo ponemos como algo prioritario, pero va ligado a todos los demás elementos. Creo que si no entendemos que el ser humano, al estar en sociedad, va de la mano a todas las problemáticas y sin duda la ambiental, si no genera las condiciones para que llegue más agua y se filtre, pues vamos a estar no lo atendemos en situaciones muy tristes. Aguas calientes. Bueno, ya también acabamos con las aguas termales, ¿no? Quedan algunas, pero había una cultura del agua muy importante, ahí están los baños de los arquitos, ¿los conoces? Los visitamos. Aquí había un tema de privatización hace mucho tiempo, déjenme estudiarlo si le consigo el dato. No existían las redes, o sea, sí habían acequias y otras, pero sí se autorizaba por el ayuntamiento a gente a llevar agua, o sea, tenían el derecho de poder trasladar ellos agua y la vendían, son los que lo acercaban. Pues era un esquema de una concesión, o sea, pues sí. Entonces sí, claro. Creo que hay una historia. Por ahí debe de haber literatura al respecto. Sí, sería muy bueno. Sí. Ahora, un tema la historia. para ir cerrando, porque calculo que algunos estarán ya con el tiempo ajustado, pero si uno mira al futuro inmediato, ¿no? Tenemos 13 años para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y cumplir con el derecho humano al agua que está en la Constitución, en la mayoría, no todos, nuestros países, ¿no? Y ahora el tema no es solamente de cantidad, tiene que ser agua adecuada para consumo humano, asequible, es decir, el tema económico de la igualdad, de la equidad está incorporado, y además se le incorporó la higiene. Entonces tenemos, y el saneamiento. Y se amplía, no es solo los servicios públicos, sino también implica que hay que limpiar el agua antes de devolverla al medio, ¿no? ¿Cómo ven Aguascalientes de cara a esos objetivos de desarrollo sostenible, que México obviamente es uno de los países signatarios? Y digo, si se proyecta la situación actual con una empresa privada que ya tiene casi, va a tener 30 años cuando se le de experiencia, de modo que se puede evaluar lo que aconteció. Si ustedes proyectan esa experiencia de Aguascalientes hacia ese futuro casi inmediato, que es apenas más de una década, más los problemas políticos de gestión,
¿Cómo ven? ¿Se van a lograr o no esos objetivos? ¿Es posible que el derecho humano al agua se concrete o que quede en el papelito? Como a lo mejor vale la pena que cada uno opine. Ok. Estamos hablando un poco más de una década y en ese inter tendríamos que tener alrededor de 3 o 4 administraciones municipales. Y considerando también que cada administración municipal, aún y teniendo la consecución del partido del mismo color inmediato anterior, a veces cambian las directrices, yo no sería tan optimista. Sin embargo, creo que el tema del agua, como lo hemos venido ahorita mencionando de manera directa o indirecta, puede vincular o puede ser punto de inflexión para otros temas. Digo, yo estoy aquí, que no es propiamente el tema del agua lo que trabajo, pero sí está vinculado, y creo que sí va a presentarse, esperaría lo contrario, pero creo que vamos a estar cerca de una crisis en la ciudad particularmente, y esto va un poco hilvanado con la pregunta que antecedía, cuando mencionaba sobre la participación o sobre qué escenario veíamos. Y yo creo que la idiosincrasia también de nosotros los aguascalentenses promedio es poco menos que de una cultura política parroquial, si no es que de súbdito. Creo en consecuencia que mucho de este desarrollo que se ha pregonado fuera de Aguascalientes, que en verdad ha existido como tal, pues nos ha hecho a muchos o a gran parte de la población muy pasivos en tomar lo que nos corresponde desde la sociedad civil en cuanto a acciones directas, y en este caso, bueno, pues sería el agua. Por eso creo que como tal no soy tan optimista, pero sí creo que tiene que haber un punto de inflexión donde esto se presente y algo se va a detonar. Alguna vez tuve la posibilidad de platicar con gente en Cochabamba y no tenía tantos años que había pasado el tema de la guerra del agua, y yo era algo muy curioso, porque platicando con ellos me decían, pues aquí estábamos en un clima tan cómodo, tan bien, que no necesitamos tener una participación activa. Tuvo que venir el tema del agua para que a partir de aquí nos atrincheráramos, tomáramos las calles. Digo, no estoy diciendo que eso pasará, pero ellos me decían, después del tema del agua ha habido una cultura política participativa del ciudadano promedio, al grado que cada viernes en la plaza se dirimen temas de agua, se dirimen temas de servicios públicos varios, y dice, el tema del agua vino a abrir como un umbral de posibilidades de activismo, de gente que nunca había participado. Entonces, de pronto empataba la realidad de Aguascalientes y decía, creo que Aguascalientes va a tener que tener un despertar con dolor y que no está tan lejos. Sí, definitivamente, tal como lo dice Gerardo, no somos activos. Quisiéramos, siempre estamos invitando a la gente a que forme parte de nuestras asociaciones, y es un poquito lamentable que casi siempre somos los mismos, y en cada asociación somos pocos. Hace poco se suscitó lo del desabasto de gasolina, ¿no? Y la verdad, filas donde podías durar 5 o 6 horas para poder tomar un poco de gasolina y poder seguir. Entonces la gente empezó a dejar un poco los coches, a caminar, a tomar el servicio público, y yo pensaba precisamente qué pasará cuando nos llegue el agua a los aparejos. O más bien no llegue. Más bien no llegue, y Llegue el agua a los qué difícil pensar si la gasolina no es algo de primera necesidad. Sí, a mí me tocó un momento en que mi madre estaba en el hospital y yo decía, yo sí necesito. Sí, pero hay mucha gente que no necesitando de todas maneras estaba ahí, ¿no? Y aún así no necesitas, o sea, porque dices, bueno, te levantas más temprano, no te vas, o sea, hay soluciones, pero hay agua, ¿verdad? Y el día que no haya agua, en esos días estuvimos vueltos locos. El día que no haya agua, no sé qué va a decir. Sí. Se han citado 2 eventos que creo que es importante, lo digo rápidamente para que se continúe con la pregunta.
es el encuentro por la defensa del agua y el territorio, por ahí estuviste también. Sí. Vinieron gente de varias partes del Oaxaca, del el sur, Estado de México, Chiapas. a exponer casos, sobre todo, ¿verdad?, donde ya habían Claro. tenido algunos conflictos sobre el agua. Y el Día Mundial del Agua, Gobierno del Estado hizo un simposio sobre el agua donde trajeron algunos expertos muy optimistas y el secretario de Medio Ambiente, Sustentabilidad y Agua, porque como bien decía el regidor, pues se fusionó ahí el INAHUA con la Secretaría de Medio Ambiente, entonces surgió este nombre que acabo de decir, y él le hablaba de un proyecto que se llamaba Agua Infinita. Igual estaría muy padre que se lo preguntaran, pero donde una de las principales fuentes era la presa Calles, pero mis compañeros ya acaban de decir pues que tiene implicaciones no solamente de particulares, de distancia y muchas otras variables que no sé si estén tomando en cuenta, pero yo creo que su proyecto quizás se los pueda platicar. A nivel Estado. Bueno, digo, si nos enfocamos al tema de cumplir con los objetivos para el 2030, yo creo que el tema, y regreso, el tema cultural o de la idiosincrasia que tenemos aquí es el que más va a costar, porque podrán llegar muchos actores que a lo mejor quieran hacer cambios. El problema, y lo vemos, están volteando a la presa Clayes o al estado de Nayarit y no están buscando las soluciones que se pueden hacer en el momento. Y decir, bueno, pues si el tema es que haya abasto, pues vemos de dónde la traemos. Y al rato aquellos lugares van a tener la misma problemática tarde o temprano. Sin duda, creo que en 13 años va a ser difícil que alguien pueda cambiar esa tendencia, y más cuando se ha posicionado en la población el tema, y repito, parece que lo único que fue el tema del uso a casa habitación, saneamiento, la gente no lo tiene presente, o sea, se fue el agua, se les olvidó, el tema industrial pues, no lo ven, el tema agrícola no lo ven, donde en el agrícola se está yendo la mayoría del recurso hídrico, y muchas veces todavía con técnicas de rodamiento y otras que no eficientamos, o sea, se está desperdiciando una cantidad impresionante del recurso. Y si los políticos que precisamente emanan de la misma sociedad o ven, parece que fuera un tema de mercadotecnia, pues di lo que la gente quiere escuchar, pero si has generado una cultura que dista de la realidad y no has posicionado o democratizado la problemática y el tema, pues van a seguir con esa tesitura o esa retórica y ese discurso donde difícilmente van a querer cambiar por costo político, pero la sociedad no va a entender ni empatarse. Y además, en la mentalidad de la mayoría de los que habitamos el municipio, no conocen estos objetivos, ni saben que hay compromisos firmados por el país y que hay que cumplirlos, y qué beneficios tendrían en su día a día que el país cumpla con ellos. Para mí son temas de romper paradigmas, generar nuevas conciencias y culturas, antes de querer meter, digo, claro, a través de acuerdos y normatividad puedes ir encauzando las acciones de todos, pero si no generas esa parte de democratización de la información, o sea, hacerla transparente y accesible a todo mundo, independientemente del costo que pueda tener político, financiero y otras cuestiones, si no socializas y haces una nueva política de que todos se sientan incluidos en las tomas de decisiones y que además en ese proyecto van todos, o sea, que el resultado sea positivo o negativo, difícilmente vamos a estar logrando no nada más los objetivos, sino otros muchos temas. Así como se han dado estos foros, en el 2017 a lo mejor por ahí les platicaron, se creó un grupo de diálogos por el agua, gente en un grupo pequeño, se hizo un foro, se invitó a la autoridad y se pretendía empezar a romper esos esquemas y socializar, pero se encuentran con muchas barreras, y al no tener esa
necesidad social, si la gente desde la sociedad no apoya o no se ve que hay un acompañamiento a esas problemáticas, que lo posicionen como un tema de relevancia prioritario, la autoridad difícilmente lo va a ver. Se va a seguir centrando en que si la tarifa es cara, que si no te llega agua, que si el pozo está descompuesto, vandalizado, que no vienen a resolver la problemática de fondo, sino son los temas triviales del día a día que te generan un impacto positivo o negativo para la forma de cómo generas o llevas a cabo una administración. El tema es mucho más allá, mucho más de fondo y además es transversal. Vital, porque es transversal. Lo social, lo económico y lo ambiental. Yo le apuesto a que necesitamos caminar hacia tener ciudadanos enterados, responsables y generar nuevas actitudes. Si me preguntan cómo, no sé cómo, pero se manifiesta en muchos ámbitos. En el de los residuos, por ejemplo, como acaba de apuntar sobre el tema de, pues sí, y el agua residual, pues eso ya no, que se vaya ahí y ahí se acaba, es como, se va por aquí, por el WC. Nosotros luchamos mucho para que no fuera usado el WC como cesto de basura, porque van ustedes a las plantas y se encuentran todo lo que llega a las plantas. Es impresionante, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar desde donde jalas, como dicen, la cadenita, y qué arrojas, qué no debes de hacer para evitar que a las plantas, ¿no?, lleguen así, de esa manera. La planta, la grande, que está acá al sur, la planta grande, pues es una tecnología de allá de hace unos, ¿qué?, 5 sexenios. Ya no funciona, se tupe y ahí parece, y es horrible, ¿no? Además de los olores, una serie de problemáticas. También se habló sobre la conversión a tecnologías para el tratamiento más ágiles y modernas. Eso tiene que estarse actualizando y esa es responsabilidad de los gobiernos en turno. Aquí, si ustedes salen del municipio de Aguascalientes, aquí tras Lomita, aquí en el de Jesús María, sin problemas de agua. Hay lugares donde no llega el agua, no tienen en este momento. Y si se acrecenta la falta de lluvias, pues vamos a colapsar en algunos lugares. Así es que también ahí, si no tomamos en cuenta la situación, la latitud en que se encuentra Aguascalientes, hay personas que no tienen conciencia que estamos en el semidesierto, pero ni por aquí, en el semidesierto. Digo, depende de la visión que tengan de desierto, ¿no? De pensar que es como el Sahara, ¿no? Pero de todas maneras, desde ahí, ¿no?, desde como te surten el agua, ya tienes el agua como para beber y ya con eso, lo demás ya, a ver, o cómo la pago o cómo la desecho. Hay un proyecto muy importante de la recuperación del río San Pedro, pero hace un proyecto de sexenios atrás, lo lanzan, no se consolida, pasa el sexenio, ahí se queda, ¿no? Yo entiendo que es un proyecto muy costoso, de largo aliento, pero que no ha, como dije yo, no ha caminado lo que debe de caminar. Como es la parte más importante de la cuenca, el San Pedro, pues recibe todas las aguas residuales y las aguas de lluvia. Ahí tenemos con el agua de lluvia un factor, yo creo, una oportunidad, ¿cómo lo diríamos? Una oportunidad para que esas aguas que de inmediatamente bajan por la cuenca y se van a contaminar al San Pedro, las pudiéramos detener o almacenar. Claro, hay problemas en la ley de aguas nacionales, parece que no podemos retenerlas, no sé si tú estás enterado, porque, vamos, como que no nos corresponden,
¿sí? Entonces, también esas cosas tenemos que ver, ¿no? ¿Qué pasa? Encementamos colinas arriba y cuando llueve, viene el agua, son ríos, pero rápidos que se van al San Pedro. Y ahí ya las perdimos, ¿no? Que pudieran usarse, retenerse o almacenarse, tal vez con un tratamiento, y tendríamos posibilidades también de tener aquí, tratar de solucionar. Ese sería en términos generales. Les agradezco esta entrevista, espero que tenga un producto útil de parte de ustedes para que nos ayuden a tener una visión. Bueno, muchas gracias realmente a todos por el tiempo que nos han dispensado y la oportunidad de estar aquí.